Hay heridas que no sangran, pero pesan. Historias que no recordamos a detalle, pero seguimos cargando. Y emociones que no sabemos nombrar hasta que alguien nos acompaña a mirarlas de frente. Hoy en Las Cosas como Vane llega Mariana Morales, psicóloga, abogada y mujer que entiende que sanar no es olvidar, sino comprender. Ella acompaña a quienes cargan dolores antiguos, emociones guardadas y pedazos de infancia que siguen hablando desde el pasado. Mariana cree en la palabra como medicina, en la psicología como puente y en el amor propio, del bueno, como el motor que lo transforma todo. Este episodio es una invitación a mirar hacia adentro, reconocer lo que te duele y entender que sí existe un camino para sanar. Bienvenida, Mariana, a una conversación que no solo se escucha, se siente. ¿Cómo están? Yo súper contenta porque el tema de hoy, ya les dije aquí a producción y todo, no sé si se vale chipote con sangre. El tema de hoy, la invitada de hoy, hay esas energías que serán justo en el momento en el que se tienen que dar. Ya la presentación ya la vieron. Psicóloga Mariana Morales, bienvenida al espacio de Las Cosas como Vane. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por abrirme tu espacio, tu corazón, todo lo que siempre tu energía tan hermosa cada vez que te encuentro, porque nos hemos encontrado mucho en esta vida. Sí, mucho. Y eso es muy divertido. Pero está increíble justo, por eso os digo en el podcast que cómo todo ocurre en el momento perfecto, o sea, cómo los encuentros han sido en momentos distintos, sobre circunstancias distintas, pero cómo todo eso te abre como un panorama justo para conocer a la persona desde diferentes puntos, ángulos, y descubrir, ¿no? Descubrir a final de cuentas a la persona que hay realmente, pero bajo cómo se te va presentando en la vida, eso está padrísimo. Y aparte de todo, a ti y a mí que no nos paran la boca. Aquí creo que ya tienen 2 horas de podcast. 45 minutos. Y yo, ya, creo que ya tenemos que empezar a grabar. En el chisme y en la terapia. Sí, padrísimo. Porque aparte de lo que vamos a hablar hoy, me encanta, Mariana, porque estamos en un momento social sumamente importante donde las emociones están desbordadas. Hablamos no solamente, o sea, no vamos a hablar solamente de adolescentes, que primero yo te decía, los adolescentes, no, tú dices adolescentes, adultos, todas esas heridas de la infancia que nos marcaron tanto y que ahora que somos adultos, los chavos cuando son adolescentes van saliendo y a veces no sabemos ni por qué sentimos lo que sentimos, ni qué es lo que está pasando, ni de qué forma podemos voltearlo a ver. Entonces, porque es muy importante el hecho de que la sociedad ha ido cambiando, como tú dices, ¿no? Cuando tal vez éramos chicos o nuestros papás eran chicos, no se preocupaban tanto por las emociones, ¿no? Educaban desde, eres una caja y te doy todo, ¿no? Te doy comida, te doy educación, ¿de qué más te puedes quejar? Pero no enseñaban todas las emociones que se tenían. Uno de los ejemplos más claros es que todos hemos escuchado hablar de The Terrific Two. O sea, cuando tú eres mamá, papá y tienes un niño de 2 años, se menciona el The Terrific Two. Cuando lo ves en terapia, cuando lo ves en psicología, te cambia totalmente el panorama. The Terrific Two significa que el niño empieza a descubrir emociones, pero no sabe qué emoción es. Y es cuando están desbordados. Están todo el día desbordados. ¿Qué pasa? Si papá y mamá no tienen una buena constitución de cómo tolerar sus emociones, se van a desbordar con el niño y le van a empezar golpes, van a empezar castigos y va a empezar a decir, no puedo, me tiene hasta aquí. Es que está descontrolado. No, lo que pasa es que tú no sabes conectar con la energía y con la emoción que el niño está teniendo y entonces te desborda porque estás conectando con algo que tú no sabes. El enojo, la ira, la tristeza. Es que, y justo eso que dices, es cuando dicen aquella frase de no te pongas a su nivel, ¿no? Es que no te pongas a su nivel. Si el niño de 2 años está tirado haciendo un berrinche y tú te pones encima a gritar como un loco o loca histérica, pues va a ser más berrinche y entonces se crea como una guerra energética donde nunca hay un fin. Entonces es ahí donde el adulto necesita entender y respirar que algo está pasando. Y aparte de todo, cuando tienen 2 años y se te avientan en el súper y hacen un berrinche, pues muchos papás se desbordan, los agarran, los cargan y les van gritando. Pero ¿qué pasa cuando ese mismo berrinche, porque no le enseñaste al de 2, lo hacen a los 14? Eso. Tienen el mismo desborde porque a los 2 no se le enseñó y tú estás conectando con ira, frustración, muchas heridas que empiezas a tener, más las que ya tiene ese adolescente, ese mini adulto de su desarrollo.
las heridas de la infancia. Es una teoría que es relativamente nueva, por así decirlo. Se construye de 5 heridas. Y muchas veces me dicen, ¿y las puedo tener todas? No, normalmente tenemos todas, en mayor o menor grado. Exacto. En psicología siempre es un espectro. Yo me lo imagino como si fuera un abanico. Puedes estar aquí, puedes estar allá, puedes estar en medio o puedes ir fluctuando en tu vida. Hay heridas de la infancia que te van a marcar de por vida. Hay heridas de la infancia que te van a acompañar mucho tiempo. ¿Cuál es lo difícil? Cuando no las atrevemos a soltar, nos van a marcar como adultos, cómo amamos, cómo nos comportamos con ¿Cómo otros nos relacionamos? y cómo nos saboteamos. Eso es muy importante. A ver, una pregunta importante. Son las 5 heridas. Las repasamos si Prácticamente quieres. hay que primero, porque nosotros como que las conocemos, entonces creemos que todo el mundo allá afuera, pero posiblemente mucha gente no. Primero digamos las 5 heridas. Rechazo, abandono, injusticia, traición y humillación. Es que sí tenemos todas. O sea, si te pones como a analizar en algunos momentos de tu vida, porque no tiene que ser como que te humillaron durísimamente, o sea, con que las vayan marcando, pero bueno, al rato me clavo en eso. 5 heridas, esas son, ustedes escuchen y puedan identificar, o más o menos indagar en sus vidas. ¿A qué edad? Es que estamos hablando de, hay que detectar las heridas, pero como a qué edad podemos empezar a ser conscientes, porque esto ya lo estamos diciendo ahora de adultos. Bueno, gracias a Dios ya lo estamos haciendo ahora de adultos. Ah. ¿A qué edad lo empezamos a ver cuáles eran nuestras heridas? A partir de los 16, 17 años. Ok. En la infancia nosotros vamos a constituir nuestra personalidad y ojo, esto es muy importante. Las personas a veces decimos, es chiquito, no se va a acordar, no se va a dar cuenta. La personalidad se crea de los 0 a los 7 años. De los 0 a los 7 años. ¿Eso qué quiere decir? Nuestras memorias conscientes empiezan a los 4, pero nuestras memorias inconscientes son muy fuertes. Nuestra seguridad, nuestra forma de amor, nuestra forma de relacionarse viene de un lenguaje que no es un idioma, sino viene del lenguaje que tenemos todos los seres humanos, que es de las emociones. Cómo vibramos con la situación. Si se dan cuenta, en casa hay una discusión entre mamá y papá y el niño se va a poner tenso inmediatamente. Así tenga 6 meses, va a empezar a llorar. Y va a empezar a eso también ser huellas. Y tengo muchos pacientes que de repente me dicen, pero ¿cómo se va a traumar por eso? Y minimizamos o creemos que tiene que tener cierto tamaño o tiene que ser demasiado fuerte para crear un trauma o una huella. Y no es así. La palabra trauma o realmente lo que significa trauma es una emoción tan fuerte que no podemos soltarla y que la sigues viviendo en el presente como si estuviera pasando en el momento. Con la misma intensidad. Con la misma intensidad. Imagínate ser esclavo de una emoción que no puedas dejar, estar en un loop eterno de esa emoción. Ahora, aquí hay 2 cosas muy importantes. Lo que para mí puede ser sumamente importante y doloroso, puede para ti no serlo y ser un poco más leve e insignificante. Eso no significa que no sea igual de importante. Eso. Que lo que te duele a ti, yo lo vea también. O sea, también hay que tener esta empatía. Entonces, no minimicemos esos dolores, no minimicemos esos traumas, no minimicemos ese nivel de herida. Hay una herida. Cada quien la procesa también distinto porque también las personalidades son distintas. Hay quienes ponen más caparazón, más fortaleza, hay quienes emocionalmente están mucho más rotos. También eso cuenta. Cuenta mucho. Te voy a dar un ejercicio para que también lo puedan hacer en casa. Sí. A mí me encanta la psicología práctica. Sí. Un ejercicio que tengo en terapia de pareja, que soy terapeuta de pareja, que me fascina, es que de repente llegan las parejas y se sientan en el consultorio y te empiezan a relatar el mismo hecho. Cada uno con una percepción diferente, esperando que haya un juez que te diga, ¿verdad que yo tengo razón? Y eso es totalmente equivocado. El ejercicio es, cuéntame lo mismo que me acabas de decir con hechos, ahora desde lo que tú sientes. Porque el hecho es, mi pareja llega tarde. Y aparte de todo, utilizamos unas palabras que, si pueden hacer algo por mí, tú que estás viendo este podcast, deja de utilizar siempre y nunca. Mi pareja llega tarde siempre. Nunca le importo. Ok, ese es un hecho. No vamos a rebatir ni vamos a darle la minimizada a lo que tú estás sintiendo. Ahora cuéntame, este hecho, ¿cómo te hace sentir a ti?
Y cuando la otra persona lo escucha Desde la emoción. desde la emoción, baja la barrera inmediatamente porque ya no está siendo juzgado, sino puede empatizar con, me siento muy abandonada cuando él hace eso. Inmediatamente, si te das cuenta, la emoción es narrativa completamente distinta. y la manera en la cual vas a Pero, aceptar, sí. porque ya no me estás juzgando de que yo soy una persona que te trata mal, sino ya puedo empatizar con, yo no quiero hacerte sentir así. Y entonces se abre mucho la terapia de pareja. Porque todas esas cosas también conectan con las heridas. Oye, a ver, traigamos las heridas a las parejas, justo. Estamos hablando de adolescentes, adultos que traemos las heridas de la infancia. ¿Cuáles son esas 5 heridas? Ya las dijimos. ¿Qué tanto daño hacen las heridas cuando ya estamos en pareja? Porque yo cargo con mis heridas, me voy contigo, traes tus heridas, y entonces ninguno de los dos hemos trabajado emocionalmente y hacemos una mezcla de Y hacen heridas. un clic y un match Exacto. ¿Y qué impresionante. sucede ahí? El otro día una de mis amigas me decía, la conexión también puede ser en un lado negativo, por así decirlo. Y le decía yo, ¿no sabes cómo impacta que nos conectemos con nuestros traumas desde lo negativo, por así decirlo? ¿Eso qué quiere decir? Una persona con una herida de abandono, con una persona con una herida de injusticia, por ejemplo, que se dedican mucho a trabajar, que se dedican mucho a proyectar, y entonces la emoción no me sirve, te voy a seguir abandonando. Y entonces es cuando yo te decía que la herida nos sabotea. Me voy a buscar algo que a mí me esté recordando todo el tiempo que soy... que soy abandonado. Exacto, y que claro que yo me merezco ser abandonado. Entonces, energéticamente, esta pareja es la que me recuerda ese trauma Ujú. que tuve. Y me engancho así. Con piedra y lodo cae una cosa de decir, es que es el amor de mi vida, ¿cómo lo voy a dejar ir? No, lo que pasa es que tienes una adicción a la emoción que te está recreando. Señores, boom, acabas de dar con una bomba que me encantó. Ahí está. Chéquense nada más. Es que acabas de dar con algo que me voló, es que aparte a mí me voló la cabeza, con algo importantísimo. No confundamos el amor con la adicción y la codependencia. Esa sensación que tú estás generando en mí, que me hace sentir que no puedo estar sin ti, pero es porque me estás recordando un dolor, ni siquiera me recuerdas cosas bellas. Por eso, a ver, Mariana, por eso se dice tanto que esas relaciones tóxicas duran y duran y duran porque están ahí enganchados justo desde las heridas. Desde su propio dolor. Uno de los grandes maestros que he tenido la oportunidad de convivir con él, Jorge Bucay. Sí. En la última conferencia que fui con él a Monterrey, decía, dejen de pensar que el amor es esto desbordante, que te va a traer en el piso y que el amor es bonito, pero eso que tú estás sintiendo es una adicción al vacío que tienes. Y eso es algo muy importante. Como papás, la primera generación de la que hablábamos, de la cual tú no tienes necesidad o otras cosas más que ropa, comida y escuela, ¿qué más quieres de mí? Creó una generación que dijo, eso no sirve. Entonces, te amo, eres maravilloso, eres lo mejor. Todo el amor lo voy a recibir de afuera hacia adentro. Entonces, creamos hijos que la herida y el trauma es que no generan su propio amor. Todo el valor, todo el amor, tiene que dármelo un externo. Qué fuerte. Entonces, como papás, de repente, cuando somos exacerbados de eres el mejor, porque así nos enseñaron que también eso era lo mejor, estamos creando generaciones de ¿y si no me lo dices tú, entonces no valgo? Fíjate que escuché el otro día en un podcast a alguien que dijo, ojalá lo pueda decir con las palabras tal cual, y son más o menos así. Antes, a los niños nos educaban con muchos límites y menos amor, ¿no? Su forma de amarnos era poniendo más límites, estructuras. Ahora, como se dan cuenta, porque tú lo acabas de decir en esta parte, que pues ahí la fórmula no está bien porque andamos todos medio loquitos, medio jodidones, ahora no hay límites. Y creemos que ese amor desbordado es el que va a llenar esos vacíos. Y ojo, el límite en un niño le va a crear amor, porque entonces hay alguien más grande que yo que sabe más, en el cual puedo descansar. Yo voy a decir algo que una amiga me dijo un día, no voy a decir el nombre, pero qué fuerte,
perdón que lo utilice, pero es potente y poderoso, no estoy diciendo un nombre. Dijo, yo me habría evitado de esto, esto y esto que viví si mis papás me hubieran dicho no. Pero su forma de amarme era, ok, sí, ok, ve, ok, está bien. Y yo seguía haciendo cosas, porque aparte no lo abrió del corazón a las amigas. Yo seguía haciendo cosas buscando que me limitaran, güey, que me pararan. Buscaban en el exterior el amor que no le estaban enseñando. Y como tip, si tú eres mamá, papá, como nosotros somos, es muy importante que lo cuestiones. Si llega con un dibujo y te dice, te lo hice, decirle, me encanta, pero a ti te encanta hacerlo. Porque lo que tenemos que enseñar es a generar el amor por dentro de, si a ti te gusta o no, me encanta, pero a mí me encanta hacerlo. Y eso es lo que me llena, porque es mi vida. Mi valor me lo voy a dar yo. No voy a esperar que alguien me aplauda para decir, entonces sí valgo. Porque entonces, imagínate, viene toda esta generación de narcisistas con hombres y mujeres que necesitan validación todo el día. Todo el día de, ¿y por qué no me hablaste? Porque estaba trabajando, pero ¿por qué? Ok, yo entiendo de por qué no me hablaste si son 3 días, 2 días, inclusive un día, pero cada 6 horas, 5. ¿por qué la necesidad? Viene de una herida profunda de abandono y de no valoración a yo necesito que tú me digas cómo vivir. Acabas de decir algo muy importante. Generación de narcisistas. Con esto, porque luego ya se le pone el título narcisista a puros hombres, no. No, No, señor, que se lo digo yo. Hombres y mujeres narcisistas, altamente, generacionalmente abunda hoy en día. Y abunda esa necesidad de ser aplaudido, de ser visto. Bueno, las redes sociales lo están demostrando y lo están mostrando. Es una forma clarísima de véanme, ¿sabes? Y recibo, constantemente recibo. Entonces ya no hay más allá de dar, sino solamente recibir. Eso habla de una herida profunda de traición. ¿Se acuerdan cuando éramos chiquitos y entonces nuestros papás nos decían, el viernes te llevo al cine y llegaba ese viernes? y no sucedía. Aunque sea una cosa tan simple como la que acabamos de decir, se crea traición. Y entonces en traición voy a buscar que alguien de afuera, de externo, me dé el vacío que yo sentí en ese momento. Y eso se da muchísimo en redes sociales. O sea, el hecho de que vemos cuál es la pero mejor muchísimo. foto, cuántos seguidores tengo, y entonces mi valor es en base a los seguidores y crear una comunidad. Ojo, a mí me encanta crear una comunidad, tú tienes una comunidad maravillosa, pero hay una diferencia entre el influencer que crea una comunidad para algo Y entre la obsesión. al influencer que crea una comunidad para suplir su amor propio. Y se nota. Se nota muchísimo. Se nota muchísimo. Y esos son influencers hombres e influencers mujeres. Sí. No tienes que tener una cuestión social, pero tienes que tener un por qué crear esa comunidad. ¿En qué emoción te estás guiando para ser influencer? ¿En qué emoción te estás guiando para crear una comunidad? Yo tengo una mini comunidad comparada con esta mujer, pero me encanta porque es una comunidad que está hambrienta de psicología, está hambrienta de conocimiento hacia sí misma. Y me encanta tu comunidad también por eso. Y entonces de repente me dicen, ¿y por qué no nos pones fotos de ti todo el día? Pues porque yo todo el día me dedico a picar apio a veces. Porque, ¿sabes qué? Yo eso es algo que aprendí. Yo confieso que hubo un periodo de mi vida en el que me detecté que estaba siendo importante el cómo me veían allá afuera. Y que lo que yo estaba compartiendo no estaba basado en lo que a mí me hacía sentir bien y en lo que yo quería compartir con autenticidad y con la Vanessa que me conocen que soy. Y me capté y dije, ¿qué es esto? ¿O qué quiero demostrar? Y ahora yo, como psicoanalista, te voy a hacer una pregunta. Este podcast es muy raro. Sí. Cuando tú te captaste esto, ¿llenabas ese amor o te diste cuenta de que el vacío seguía intacto? Seguía. ¿Por qué es eso? Por De ejemplo, hecho, lo ¿más? peor era más. Y por eso me di cuenta, porque dije, ¿qué es esto? ¿Y por qué estoy pretendiendo que si no tengo más, y si no me sigue el más, y si no tengo likes en esta foto o en esta publicación, por qué tengo menos?
¿en qué parte te estás perdiendo? Y entonces me capté, me detuve, empecé a hacer un trabajo conmigo, ¡fum! Fue como, es que no es aquí, esto no proviene de aquí. Entonces tengo que trabajar desde donde proviene, tengo que voltear a ver hacia dónde va, porque al final de cuentas yo siempre he sido una mujer que he sido yo. Entonces había por ahí algo que hacía ruido, ¿sabes? Y la autenticidad en ti, la gente la busca desde que estabas en radio y nada más oíamos tu voz, Me- ¿estás y, de y me- acuerdo? y era feliz. Eras feliz y digo, eres guapísima, qué bueno que ya la podemos ver y Ay, la podemos apreciar es- todos en cámara, pero eso es algo diferencial, ¿no? O sea, el valor que me estás dando, qué padre que me admires, pero qué más padre que yo me admiro a mí misma, Exactamente. ¿no? Y a lo que hablábamos también, ¿qué importa si a alguien le dicen toda la ciudad, eres buen padre o eres buena madre? Que te lo digas tú mismo y que hagas un juicio tú mismo o las personas que son necesarias para darte esos títulos. Para darte esa respuesta. Es increíble. Tú basas lo que está sucediendo hoy, tú que llevas esta psicología en relaciones de pareja, lo que está sucediendo hoy de todas las relaciones rotas, de todas estas relaciones desechables generacionalmente, ¿en qué? O sea, las heridas. Me queda claro que todo esto que estamos arrastrando es las heridas. Acabas de mencionar herida de injusticia y pusiste un ejemplo claro, que a veces podemos minimizar y que nos damos cuenta que no. De ahí pues para arriba, ¿no? Pues hay injusticias que realmente pudieron ser muchísimo más evidentes cuando eras niño o que tú ahorita se te van a empezar a venir a la mente. Pero ¿de dónde parte? ¿Desde dónde viene esto en donde a nada se le encuentra valor en una relación de pareja? Donde es un ratito y entonces ya les digo, es que es como si perdieran ¿cómo se le llama? Esta emoción instantánea, ¿sí? Lo que te da así cuando que empiezas a comer un chocolate después de tiempo y dices, qué rico, y luego ya dices, no, pues ya tanto chocolate me hartó, entonces mejor no. Así estamos con las relaciones de pareja. Yo lo baso en muchas cosas y tú lo acabas de mencionar cada una, pero con diferente nombre. Lo último que tú mencionas es, a todos nos encanta la etapa de enamoramientos. Y a mí una vez, alguien muy inteligente, que es mi madre, me dijo, lo mejor de la palabra enamoramiento es el miento. Sí. ¿Y eso qué significa? Que tienes tantas endorfinas y tienes tanto que todo lo ves hermoso y todo, pero realmente cuando el amor se trata de conocer a la persona, no la percepción que tú tienes de la persona o de lo que debería de ser el amor, porque tenemos una percepción romántica marcada de lo que tendría que ser el amor. Y cuando eso contrasta, dices, ya no quiero, quiero otro, porque parte todo en la vida es rápido y toda en la vida es desechable. Y entonces, ¿qué es lo que marca las relaciones más duraderas? Una comunicación real. Y lo veía yo en todos los rankings y en todas las cosas europeas de por qué se termina una relación. Y hablaban de que lamentablemente el 70% de los matrimonios hoy en día se van a divorciar. Es una Qué cifra fuerte. muy fuerte. Y de los matrimonios que más duran son los matrimonios en Europa llamados kinky. ¿Eso qué quiere decir? Cuando tú desarrollas una fantasía en tu matrimonio y la logras compenetrar con la persona, son los que más duran. Oye, Mariana, pero yo no quiero ser sadomasoquista o ser cosas así para poder... No. ¿Cuál es la chispa? Que ese tipo de relaciones necesitan desarrollar una comunicación real. Esto me gusta, esto soy yo. Deja de imaginarte otra persona. Autenticidad. Deja de imaginarte el príncipe azul, deja de imaginarte la princesa. Esto soy yo. Decides quedarte. Y entonces eso no se da muchas veces en los matrimonios que no tienen esa apertura. ¿Por qué? Porque tú no deberías de ser esto, tú deberías de ser, y ojo, aquí va relacionado de nuevo el abandono. Muchas veces tú deberías de ser mi papá, tú deberías de ser mi mamá. Porque sí, muchas mujeres quieren seguir teniendo a sus papás, pero muchos hombres, esto lamentablemente, quieren seguir teniendo a una mamá. ¿Y cuántas veces vemos en los matrimonios de, es que sin ella yo no sé en dónde están mis calcetines, yo no sé hacer mi maleta? Y entonces tienes una pareja o tienes un dueño. Y esto va muy desarrollado con todas las heridas.
Hay una cosa deliciosa. Yo porque te amo te voy a chiquear y te voy a hacer tu cena y cenamos juntos y platicamos. No puedes ir con tus amigas porque yo no sé hacerme de cenar. Qué locura, porque se escucha y dices, ay, sí existe más de lo que imaginamos. A lo que le llamamos machismo. A lo que Pero que va cobijado y va abrazado de esa necesidad de tener mamá en lugar de pareja. Y el machismo lo generamos los dos, no nada más los hombres. A ver, Las mujeres son muy partícipes del machismo, en el sentido de, ay, sí, ¿qué va a comer si no se lo doy yo? A las niñas, el de, sírvele a tu hermano, sírvele a tu papá, está cansado. sí. Ok, pero no le sirvo porque él sea superior, sino porque tenemos una relación y podemos platicar y los dos podemos, si eres mi papá, decir, tú jálate los vasos para el agua y yo te voy sirviendo y nos sentamos juntos. Sí, pero se atiende a tu papá. Ujú. Y ojo, el día que tú quieras atender a alguien es muy válido y es de amor, pero no es por una obligación. ¿Y cuántas veces las mujeres también lo propagamos? Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Mamá, tú escuchas todos mis podcasts, no tomes nada personal. Hola señora, no se crea. Pues no lo tomes personal, pero ¿cómo hay ejemplos así? Porque, a ver, no nos enseñaron a ser padres, no nos enseñaron, pero yo me acuerdo cuando yo era chiquita teníamos una señora que nos ayudaba, la señora Juanita, y mira que mi mamá trabajó años, mi mamá siempre ha sido trabajadora, mi papá no trabajaba, o sea, yo siempre vi ese ejemplo en mi casa de cada quien sus cosas, su espacio, su trabajo, su tiempo, su salida con amigos, o sea, nunca vi una relación que yo ahorita voy a estar en el machismo, ¿no? O en el matriarcado, vámonos a los dos. Pero me acuerdo que a Juanita, mi mamá le decía que las niñas, o sea, mi hermana y yo, déjales el cuarto para que las niñas arreglen su cuarto. O sea, ellas tienen que arreglar su cuarto, pero a los niños sí arréglaselos. Y te digo que tú y yo podríamos tener como 150 podcasts porque en sexología, que también soy sexóloga. Es que aparte en pandemia estudió la carrera de abogacía. De abogacía, ahorita de sexología. ¿Qué tanto el valor se le da a una mujer por su no responsabilidad sexual de sí misma? ¿Esto qué quiere decir? A los hombres se les premia por dejar de ser vírgenes jóvenes, pero las mujeres tienen que llegar vírgenes al matrimonio. Sí, no somos putas. Exacto. El hombre quiere tener una relación sexual muy continua, pero qué miedo si a la mujer le gusta mucho, ¿no? Porque es una zorra golosa. Él sí Es que puede sí, tener Y fantasías. si se les hacen rudar las palabras, así es como las... Y me escuchamos encanta porque nosotros. yo digo la tecnicino y ella dice lo que estoy pensando. Somos un gran La equipo. fina psicóloga y yo me voy como... No, o sea, el hombre puede tener fantasías, pero si una mujer tiene una fantasía o en una revista leyó una posición Enferma sexual. ¿con quién te acostaste? Sí. ¿De Donde dónde llegues lo con una aprendiste? posición diferente, así te va a tu casa. Pues, ¿qué andas haciendo? Y Claro. eso, imagínate. Jesús. Es que este podcast se puede volar la cabeza, porque De como tengo todas una las sexóloga, cosas. psicóloga, abogada, pero la realidad es que todo va lo mismo, o sea, todo engloba lo mismo, las emociones. Claro, y las heridas, porque a ver, señor, usted que está diciéndole a su esposa, ¿de dónde lo aprendiste? ¿Qué herida de la infancia tiene para desvalorarse y no aceptar que tal vez eso le pueda convenir a usted, sino de sentirse menos? Oye, acabas de dar entonces con otra. ¿Qué herida de la infancia debe tener ese hombre al que llega su mujer y le dice, utilicemos estos juguetes sexuales? Y es, ¿qué? Me estás de, porque pasa, es que sí pasa, eso lo hablamos en un podcast con Levi, o sea, es como puta ofensa. Es que se ofenden como, ¿qué me estás queriendo decir que yo con lo que tengo no puedo? No, es como para jugar. Entonces, se ofenden. Porque su valor lo están teniendo totalmente en su miembro viril y en lo que ellos puedan hacer. Y es muy limitado, señores. ¿De qué? Toda la expresión sexual de una mujer no la puede abarcar nada más un miembro viril, porque somos muy mentales, implica mucho juego, implica mucha complicidad. Y no tiene nada de malo. Nada, Pero ni al contrario. juguetes, ni juegos, ni divertirse. Muchas veces ni siquiera necesitan llegar a una penetración
Para haber tenido el sexo más sabroso del mundo. Y para tener una conversación y una identidad y una compenetración con la pareja increíble. ¿Vieron cómo ya nos brincamos? Ya, de todas Es las que me cosas. acordé justo de esto, ahorita que dijiste esto, de que tocábamos ese tema con Levi, que Levi decía, es que no tienen idea la cantidad de hombres que se ofenden cuando sacan un juguete y todo, entonces ahorita utilizando esta parte psicológica y todo, y mira, estás completamente de acuerdo. ¿Qué emoción de las 5, qué herida de las 5 es la más común que tú ves en consulta? O sea, o me queda claro que hay grados y todo, pero la que dices, esta herida de plano sí ha sido como generacional o vamos repitiendo heridas generacionales. Por ejemplo, ahorita, ¿cuál podría estar marcada? Tú dices que nosotros la injusticia, tal vez cuando éramos niños, era una herida marcada. Como te lo dije, todos tenemos todas, pero yo creo que la más fuerte que Principal. yo veo, porque es la que más genera daño en casi todos los aspectos de nuestra vida, es la de soledad, la de abandono. Ajá. ¿Y esto por qué? Porque el abandono viene mucho también de cómo nos enseñan autoestima y de cómo nos enseñan a amarnos. Entonces, el abandono no nada más es mi herida de mi mamá, mi papá me abandonaron y pueden estar en la misma casa, simplemente mi mamá siempre estaba encerrada en su cuarto y yo estaba jugando sola, va a tener herida de abandono. No tienes que estar físicamente, tienes que estar emocional. Esas madres que trabajan muchísimo y dejan niños en guardería. Abandono. Los padres, abandono. Pero inclusive las madres que están ahí pero tienen Pero no- depresión y se encierran en cuarto van a generar esto. Pero también existe la herida de abandono que tú te abandonaste. Ok. Y eso casi todos lo tenemos porque no nos enseñan a tenernos a nosotros mismos, a amarnos. Muchos piensan la autoestima tiene muchas bases, tiene muchos pilares. El más conocido es autoimagen. Y a veces pensamos que, ay, qué buena autoestima tiene porque me pongo cremita todos los días. Y está padrísimo y es parte de la autoestima. Pero parte de la autoestima también es el autovalor, el autorrespeto, a decir, no, los límites, Ujú. el no abandonarme a mí mismo en relaciones, en trabajos, en equivocaciones. Le tenemos muchísimo miedo, nuestra generación, a equivocarnos. Queremos ser perfectos. No existe la perfección. Y oye, el equivocarse significa que ese camino no era. Felicidades. Lo estás logrando. Ya investigaste que ese camino no es. Por favor, no te quedes ahí. Sigue al siguiente. Pero le tenemos mucho miedo. Le tenemos mucho miedo al fracaso. Como si eso nos hicieran menos. Como si cada vez que hubiéramos cometido un error, nos quitara el universo. Así de, ya vas a valer menos. Y al revés. Eso nos forma a ser mejores personas. No perfectas, mejores. Fíjate que justo ahorita que hablas de esa parte del fracaso, lo cual no es fácil, hoy lo abrazo mucho yo en lo personal, porque digo, en cada momento en el que he sentido o sentí algún fracaso, que ahora ya ni siquiera le llamaría así, es cuando más he crecido. Ujú. Entonces, al contrario, hoy cuando veo que en algún momento de la vida hay una bajada y es momento de una pausa o es momento de girar la bicicleta o es momento de cambiar de carril en el tren o es momento, ya digo, bueno, qué aprendizaje, desde dónde viene, desde dónde, pero ya ni siquiera lo veo como fracaso. ¿Y cuántas veces nos lastimamos, nos deprimimos y por situaciones en nuestra vida, desde un rompimiento con una amistad en la primaria o en la secundaria, y es como un poco como un divorcio? Yo se los compartí hace rato que acababa yo de subir un video a redes donde decía, ¿quién dijo que divorciarte es fracasar? Para mí divorciarte es evolucionar, es crecer, es voltearte a ver, es avanzar en individual. Y la gente que ve un divorcio como un fracaso, perdón, pero yo veo más como un fracaso a las personas que siguen ahí en ese matrimonio, siendo infelices en sus vidas y sin dejar no nada más que el otro evolucione en particular, sino tú echando a perder tu tiempo, tu espacio, tu... Entonces, sí se aprende a ver desde otro lugar. ¿Cuál herida crees que conecta con nosotros cuando no nos gusta el fracaso? Rechazo.
rechazo porque nuestros papás, porque las heridas, señores papás, no son los culpables de todo, pero, más o menos, Pero pues pero pues es que así no lo quisieron hacer. Cuando nosotros estamos esperando con ansia ser perfectos para alguien o para algo, lo platicábamos, ¿cuántas personas no se divorcian por el miedo de que dirán el rechazo? No quiero fracasar. Entonces, ¿quieres vivir en una situación en la cual te haga mucho daño por no fracasar? ¿Cuál sería realmente el fracaso de la vida? No aceptar el me equivoqué. ujú, Me equivoqué, no era el trabajo, no era el negocio, no era la amistad. Me equivoqué, confié en alguien que no debería, me equivoqué, no, ya no nos amamos, me equivoqué. Pero ¿qué va a pasar si me equivoco? La gente va a rechazarme. Y entonces corro, ujú. porque entonces no merezco amor. Y como el amor yo no lo hago, si no lo hacen de allá, pues entonces no lo voy a tener. Eso que dices es maravilloso. Porque como entonces, por esas heridas, vamos acarreando en la adolescencia, adultez y todo el amor tiene que venir de allá hacia acá. Carajo, no. O sea, el amor se genera de aquí hacia aquí. Y todo lo que se suma de allá hacia acá, es eso, es una suma. Yo les digo, ya multiplico. Yo ahorita con mi pareja le digo, no me está sumando, a mí me está multiplicando este güey. Entonces yo ya multiplico, qué bonito, porque ya ves, por ejemplo, ya ves el amor de una amistad, el amor de una pareja, como lo que es el amor. Construir, acompañar, no tener caretas, autenticidad. Esas son las verdaderas historias de amor en todos los sentidos. He acompañado a muchas personas con trastornos alimenticios también. Qué Y una de las fuerte. cosas que más veo es un ejemplo muy simple. Los papás tendemos a querer escoger la ropa de nuestros hijos siempre. Y llega una etapa en que son de los 2, 3, 4 años en que ellos quieren vestirse. Y entonces de repente tienes un evento y no, eso no te combina, no. Y entonces, conforme van creciendo, quiero que piensen esto. El niño desarrolla un buen gusto o desarrolla el querer complacerte. Y entonces dejan de ser sus propios dueños. ¿Qué tan dueño eres tú? Y se lo pregunto a tu audiencia, te lo pregunto a ti, de ti misma. Tú eres una persona muy trabajada, pero ¿qué tanto lo hacemos por mí o por los demás? Por Yo no me rechace. muchos años no lo hice por mí. Creo que a todos nos pasa, ¿no? O sea, de repente es como de, los psicólogos son, pero no, también tenemos muchas cosas, también vamos mucho a terapia, yo voy mucho a terapia, me junto con personas increíbles que me sumen, que me aporten en la vida, que me hagan reflexionar. Pero ¿qué tanto vivimos para la otra persona? ¿Qué tanto compramos nuestra casa para lo que los demás vayan a decir? El coche, nuestra ropa, en la escuela en que van a ir nuestros hijos. ¿Qué tanto lo hacemos para los demás y no para nosotros mismos? ¿Qué tanto nosotros, siendo padres, dejamos ser a la personita y amar a quien realmente es, siendo acompañantes? Yo no lo estoy formando. Él tiene una personalidad, ella tiene una personalidad que lo vamos a ir descubriendo juntos. ¿O qué tanto lo quiero moldear? Con mis traumas transgeneracionales que hablábamos de mi familia, de atrás, para que tú también lo tengas. Eso. ¿Qué tanto quiero moldearlo a mi forma, a mi modo, con mis traumas? ¿O qué tanto estoy permitiendo que ese ser que llegó a mi vida, ese hijo, sea? O sea, que le permita ser. Claro, les digo, lo dijimos hace rato, límites, los límites son amor, estructura, pero los niños son más listos de lo que nosotros creemos. Entonces, ellos aprenden y entienden que está habiendo límites donde ahí puede haber peligro, donde puede haber una injusticia, pero cuando los dejas ser con esa naturalidad, ves las personalidades que se desarrollan realmente y es un regalo maravilloso. Y es también qué heridas o qué patrones vamos a buscar. En terapia veo mucho el hecho de, a mi abuela le pusieron el cuerno, a mi mamá le pusieron el cuerno, evidentemente a mí me van a poner el cuerno. A mi abuela la golpeaban, a mi madre la golpeaban, todos los hombres son golpeadores. Y yo digo, yo nunca he conocido a un hombre que me golpee, ni siquiera a un golpeador. Pero son percepciones y son cosas que buscamos, que creemos merecer, que creemos que es nuestra historia, que creemos que tenemos que seguir repitiendo.
y las alineamos para que lleguen. Y aparte de todo, lamentablemente seguimos en una sociedad que muchos temas muy fuertes se callan. Las autolesiones, el suicidio, la violencia en casa. Y violencia en casa nada más nos imaginamos golpes. Pero cuánta situación de te ves horrible, te ríes mal, eres una tal, eres un pobre. Esa violencia verbal va mermando toda la autoestima. Oye, Mariana, una violencia que a mí me parece que debería ser cárcel en casa, la indiferencia. O sea, si ustedes supieran, señores y señoras que nos están viendo, lo que daña a las personas cuando viven en pareja y le eres completamente indiferente. ¿Sabías que hay todo un experimento con eso? ¿No? Hay un famosísimo, te debo el nombre, se los voy a dejar para que se lo pongan abajo. Ganó el premio Nobel de que el agua bailaba cuando le hablaba bonito. Ah, ya, fue el que nos dijo el Ah. señor el chino. El chino. Sí, y La segunda ok. ejercicio puso 3 jarrones de arroz. El primer jarrón de arroz le hablaba hermoso y fermentó precioso. El segundo jarrón le hablaba puras groserías y se pudrió. Y al tercero nunca le dirigía la palabra. Y fue peor que el segundo. Se llenó de moho y todo, porque la indiferencia hace un daño, porque te hace creer todo y genera una ansiedad. Muchas veces las personas llegan al consultorio y ahorita queremos, quítame la ansiedad. La ansiedad no se puede quitar, es una emoción. La depresión podemos quitarla, la ansiedad no, pero te puedo y podemos los terapeutas ayudar a bajarla, a fluirla y a que no se desborda. Claro. Porque es una emoción natural. Claro. Pero estamos trabados porque no queremos sentirla. No queremos sentir emociones desagradables. Y debemos sentirlas. Son emociones. Lo hermoso de las emociones desagradables son las que te impulsan a salir de ahí. Y por eso no queremos oírlas. ¿Cómo? Cuando, por ejemplo, tú sientes miedo, sientes enojo, es una emoción que inclusive la sientes físicamente. Completamente. Y que te está diciendo, ahí no es, Vane. Huye. Muévete de ahí, estás en peligro, estás en una situación desagradable, muévete. Cuando no la escuché, digo, no. Seguramente es porque empezamos a maquillarla. Y entonces empiezo a crear mundos alternos para tapar mi Provocó emoción. ansiedad. Y entonces la ansiedad aparece con todos los mundos alternos de, ¿y si sí? ¿Y si tú eres la culpable de que toda esta emoción sea tuya? Entonces, obviamente que es la situación de muévete, haz algo. Las placenteras son las de, disfruta un rato. Pero todas son importantes. Todas. Todas te hablan al oído. Todas. Todas te dicen algo. Todas te forman en la vida. Y hablando de esas emociones, voy a empezar como a regresarme como al inicio por si no queda tanto tiempo. Todas estas emociones en un adolescente, por ejemplo, si nos están escuchando muchas madres de hijos o padres de hijos adolescentes, dicen, no le entiendo, no sé cómo, no sé si esté bien o esté mal, cómo pueden detectar sus emociones, cómo pueden, como padres, también abrazar sus heridas, detectar cuáles pueden ser sus heridas. La adolescencia es muy importante que nosotros como padres entendamos algo. ¿A partir de qué edad es la adolescencia? Porque ya se movió. Ok, Igual que la la menopausia, pubertad empieza de 9 a los 12. Fíjense, estoy con 2 pubertas, yo ya decía. No, ya, o sea, ya. Y la preadolescencia puede empezar antes, pero se espera de entre los 12 a los 21. Se ha movido muchísimo. ¿Qué es lo que pasa? El cerebro en ese momento, todo el sistema límbico, de los 0 a los 9, 12 años, tú le insertaste valores, conductas que vio en ti, que se explicaron en casa, límites, y ese ser humano los creyó al 100%. La adolescencia duele porque es algo natural que te digan, ¿y por qué piensas eso? O sea, ¿por qué tengo que llegar a las 8? Sí, tú me lo has dicho, pero ¿por qué? Y si te das cuenta es muy natural. Pero claro que viene nuestra emoción de no me estés contestando. Y yo tenía un maestro maravilloso que decía a todos los niños que se despiertan a las 4 de la mañana y llegan y te dicen tengo miedo, en ese momento deberíamos de sentarnos y decirles en dónde lo sientes, pero tuviste un día pesadísimo y lo único que haces es ya duérmete aquí. Sí,
Sí. La adolescencia es muy así. Entonces, claro que todo su cerebro se está revolucionando en todo lo que me inculcaste va a ser para mí. Lo voy a tomar como mío, lo voy a tomar como personal. Ese valor tuyo también comulga conmigo y vienen todas las dudas. Y está sufriendo inclusive el adolescente en pensar, ¿sí será cierto? ¿No será cierto? Y a los papás nos vienen de, pero si eras perfecto. ¿Qué te pasó? Ajá, yo te decía, vamos a ir al cine, y me decías que sí, y ahora me dices, me volteas los ojos y me dices, con tus amigas. Acabas de decir algo, la adolescencia duele. Sí. La dijiste y la sentí en el cuerpo. ¿Verdad? Yo sufría. Claro. Adolescente, y yo no entiendo por qué sufrí. Ahorita digo, tenía unos papás buenos. Tu cerebro estaba amorosos, creciendo. Sufrí, lloraba. Mucho. Y está padrísimo, porque todas esas ¿Por qué bases, lloraba? imagínate que todas esas bases en la plantita tienen que crecer y asimilarlas como propias. Y va a haber muchas que desechen, y qué padre. Y va a haber muchas que las saquen. ¿Y qué es lo que pasa? Que como el adolescente se enfrenta a este muro de no me rezongues, va con sus pares, cosa que es natural. Y entonces el amiguito que piensa igual que ellos, que son ya unos adultos que pueden conquistar el mundo, tienen ideas muy peligrosas. Tengo que decirlo. Entonces, papás, yo sé que estamos cansados, yo sé que a veces la situación del reto nos produce también emoción a nosotros, pero es el mismo berrinche que el niño de 2 años, simplemente ya un poco más grande. Te van a retar por naturaleza. Van a ver hasta dónde es el límite que ya se amplió. Y nosotros, si decidimos ser padres, también tenemos que seguir ahí para decir, aquí estoy, vas. Pues yo no creo que tenga yo que llegar a cierta hora. Ah, muy bien, te voy a explicar por qué tienes que llegar a cierta hora. Porque antes nos contestaban porque soy tu madre y lo digo. Punto. Pero no es válida esa respuesta, porque en el Ya no cerebro había ellos otra. no lo pueden traducir. Y queremos que sean adultos responsables, adultos que se amen, adultos que se pregunten, que se cuestionen. Y entonces la adolescencia tiene que hacerlos cuestionarse. Y tenemos que estar dispuestos a dialogar, a tener esta situación de, ok, tú no piensas eso, ¿por qué tú no piensas eso? Pues porque yo pienso que todos me van a amar así como soy. Y tú piensas que entonces lo que importa es que los demás te amen. Y entonces recentrar al adolescente. No nada más decirle, esto es bien baboso. Fíjate, yo les acabo de decir a mis hijas, porque hablo con ellas, no tienes idea qué grado. Ya te va a tocar sentarte a platicar Claro. con ellas y te va a encantar. Preguntan mucho. Son niñas que me gusta porque siempre tienen un signo de interrogación porque saben que hay diálogo, ¿no? Y les decía el otro día, hablando de un primo adolescente, así les decía, yo me voy a preocupar cuando ustedes entren en esa etapa, porque van seguiditas, de adolescencia pico, si me aman profundamente y todo lo ven hermoso en mí. Ahí es donde yo me voy a preocupar. Ma, ¿por qué? Porque me van a odiar, mis amores. Y en esos momentos les dije, ojo, y el odio no estoy diciendo te odio en un odio como lo ven en las películas, no, esas sensaciones ya van a pasar por ellas. Eso va a ser el indicativo de que lo estoy haciendo bien, porque estoy sabiendo poner límites, porque estoy sentándome a dialogar con ustedes, porque estoy escuchando, porque no me van a tolerar, porque van a creer que estoy loca y que las tengo en una cárcel, porque aparte somos 3 mujeres en comunicación y yo voy a estar casi menopáusica y ustedes en esta etapa, entonces sé qué va a pasar y tenemos que tener mucho diálogo. Y hay una cosa, como papás, el hecho de que el adolescente crezca vuelve a conectar con una de las heridas, la de abandono. Me está dejando. Ya no soy su mundo. Para ese niñito que era... A nosotros como papá nos conecta la idea de abandono una vez que el hijo crece y dice, ya no quiero ir contigo a la comida. Ya no quiero ir contigo. Ay, no me la digas. ¿Por qué me estás abandonando? Fuerte, sí. Ya no quiero ir contigo de compras. ¿Sabes qué? Eso que a ti te parecía precioso el vestido, a mí me desagrada. Yo me quiero vestir de negro y quiero ser darks. ¿Pero por qué si eres preciosa? Porque me estás abandonando en lo que yo siempre quise. Y entonces conectamos con el abandono y entonces viene la situación de me aferro a ti, no me dejes. Y el adolescente que lo único que quiere es volar te dice suéltame, 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 suéltame.
un gran trabajo, Muy Mariana. fuerte. Porque tú estás hablando que justo en la adolescencia, ay, voy a llevar a mi hijo al psicólogo porque en la etapa, no, vaya usted Vaya y usted, ajá, sí, porque también porque es una tienes que etapa que van dejarlo a ir cruzar juntos. y tienes que soltarlo y tienes que estar orgullosa del trabajo o orgulloso del trabajo que hiciste, porque lo hiciste muy bien. Estoy muy orgullosa de ustedes con hijos adolescentes. También siéntete tu valor de decir lo hice bien, vuela. Ay, qué fuerte. Y no significa que ya no los amen, significan que muchas veces también, y lo vemos sobre todo con adolescentes como de 18 años, lo único que me importa son mis amigos. Va a ser tu cumpleaños, ¿qué quieres hacer? Me voy a ir con mis amigos. Pero yo te parí, yo te cargué. ¿Cómo? ¿No vamos a tener la foto de soplándole al pastel y diciendo, ay, no? Y entonces viene este abandono y esta situación de ya no me amas. Y es un duelo también para los padres, soltar. Aquí es donde repito que la gente evolucionada a otro pinche nivel, que ya nada les pasa, aquí es donde repito, el trabajo nunca termina. Nunca. Nunca es nunca. Por más terapeuta, por más entrenamiento mental, por más psicólogo, por más abogado, por más espiritual, por más todo lo que podamos tener en la vida y que nos vaya. Claro que el otro día te digo que escuchaba un podcast de un español que me trae volada a la cabeza y decía, lean, estudien, métanse a cursos, porque el aprendizaje nos quita estupidez. Él decía, nos quita estupidez, no dejamos de ser estúpidos. Dijo, ojo con lo que estoy diciendo, nos quita estupidez. ¿Por qué? Porque es esta parte de seguir descubriendo que hay más, que hay más, que hay más. Nos vamos conociendo, nos vamos reconectando y vamos descubriendo, porque la ineptitud, o sea, el hecho de quedarte quieto, quedarte en paz, entonces es cuando no avanzas, no das pasos, no evolucionas y creas un caos. Cuando tenemos hijos que van a entrar en estas etapas, con mayor razón. Ahorita tenemos las herramientas de las redes sociales aquí. Meterte a ver podcasts, escuchar audiolibros, ya no alcanzo a leer o no quiero, no me gusta la lectura. Audiolibros, hay 1000 facilidades. 2 cosas antes de cerrar. Una es una pregunta y la otra es que te voy a dejar 120 segundos para ti solita para que Ok. digas a la audiencia lo que tú quieras, pero antes de eso, una pregunta. ¿Cuál es la herida? Y como mamá de hijas divorciadas, no, más bien como mamá divorciada, que tengo hijas de padres divorciados, la pregunto desde este sentir, sé que muchos van a conectar conmigo, ¿cuál es esa herida que los papás le ocasionamos a nuestros hijos al divorciarnos? Las 5. Wow. Las 5 enteras. Ok. Un divorcio, y ojo, esto qué bueno que lo tomas, y voy a utilizar mis 120 Segundo. segundos. No podemos no ejercer heridas, por más buenos padres que seamos, porque esa es parte de la historia de la otra persona. Y parte de la historia es moldearse, y parte de la historia es saber qué voy a hacer con esas heridas y cómo trabajarlas. Es parte de nuestra historia. Cuando las personas tienen un buen divorcio, puede ser que esa herida sea menor. Cuando las personas se divorcian, sí, estás pasando por un trance, pero sobre todo cuando hay hijos, tenemos que enfocarnos en que esa historia no se está rompiendo la historia de amor, pero la familia se va a quedar siempre. Ustedes siempre van a ser los padres de esos hijos. A pesar de que alguien esté ausente o algo así, siempre va a ser esa. Y ojo, no significa que siempre vayan a tener que ser leales con esa familia o que siempre vayan a quedarse en esa familia. Esa familia no se destruye, pero también es muy importante saber podar partes de la familia. Cuando tenemos unas heridas muy marcadas, podar familia es válido. Y eso también nos enseña. Eso también es crecimiento, porque a veces tenemos la idea de que si son tus hermanos, y si son tus tíos, y si son tus papás, entonces como es sangre, tienes que aguantar, ¿no? El aguantar cosas. No, también se vale decir aquí no conecto, aquí no puedo, en esto no encajo, en esto pongo límites, no estoy de acuerdo, y podar. Y eso es amor hacia uno mismo. Y uno tiene Completamente. que estar enamorado de sí mismo. Se utilizaba mucho antes el de no puedes amar si no te amas a ti. No, sí puedes amar, pero raro. ¿Desde qué herida? ¿Desde dónde estás amando y desde qué estás amando? Sí. ¿O estás necesitando más que amar?
Ay, así cerramos. ¿Estás necesitando más que amar? Voy a cerrar aquí el podcast, pero abro 2 podcasts con Mariana, uno donde podamos hablar de la parte de abogacía, o sea, donde Claro. podamos involucrar todo esto, donde hablemos de esos temas de divorcio, de estos, ¿no? Mucha gente que se va a sentir apoyada y cobijada. Y otro donde podemos hablar de sexualidad completamente, Me encanta, esta parte sexual. me Entonces, ya encanta. tenemos 2 programados. Y ¿no? cuando te digan, no quiero ir de compras contigo, háblame, Vane. Nos vamos tú y yo, hombre. Pues es el chiste de tener amigas. Faltaba más. Dios santo, Mariana, qué gusto tenerte, de verdad. No, muchas gracias. Se me hizo rapidísimo. A mí también, exagera. Y eso que nos echamos 45 minutos antes del podcast de chisme. Hubiéramos grabado el podcast de 1:45. Ya la próxima se los prometo que nos graban y ya va a ser lo de bloopers del live. Ahí hacen bloopers. No estaba grabando desde antes, hubiera estado interesante. Gracias, porque qué ricos son los podcasts cuando se conecta tanto y cuando se habla como en la misma sintonía de duda, de incertidumbre, de necesidad de transmitir a otras personas. No, muchas gracias a ti Y por la es muy invitación. lindo. Pues Muchas aquí gracias. ya tenemos dos próximos. Quedamos. Y ustedes, preguntas, dudas, cuestionamientos, siempre y cuando siempre, ya lo traigo de bandera, eso sea con respeto, aquí son bienvenidos. No importa que no estemos de acuerdo, lo importante es que emitamos ese comentario con respeto hacia los invitados y hacia mí. Y opciones, ideas siempre serán bien recibidas, pero lo mejor de lo mejor es que se suscriban. Porque si tú te suscribes, me ayudas a que esto crezca, llegue a más personas, yo tenga más invitados y podamos hacer esto mucho más exponencial, que es el sueño de las cosas como Vane. Muchísimas gracias, yo soy Vanessa Jiménez y estamos a punto de cerrar la 7ª temporada. Espera podcasts muy llenadores y la 8ª temporada te va a volar la cabeza. Bye bye. Esto es una producción de Excellence Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con 5 estrellas y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Excellence Radio en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y YouTube, así como en excellenceradio.com. Comparte.